y los niños les cuesta tener botas para jugar al fútbol, les cuesta tener buena ropa, pero van al campo y están todos felices, da igual el campo lleno de tierra, de piedra y todo eso, vamos, jugamos y estamos todos contentos. Entonces el fútbol aquí es diferente. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir tout ce qu'il veut. Là où il y a des bénévoles, des gens qui travaillent sans recevoir rien. Ce rien-là, ce n'est pas l'argent qui les retient. C'est l'amour à l'encadrement des jeunes. C'est l'amour du sport, c'est l'amour du football qui les maintient au niveau de l'encadrement. Queremos que los niños tengan, por lo menos que un niño tenga una oportunidad. Nadie puede garantizar el éxito, pero por lo menos que tengan una oportunidad. Y eso de que es mi lucha, es mi lucha. Bueno, pues estos días en Senegal, con la Fundación Celta, hemos venido a conocer los proyectos a los que nos han invitado a participar. Son 3 proyectos. El primero es un proyecto en Dakar, con la Hummel Academy. El segundo son proyectos vinculados a la Fundación Enrique García Chillón. La Fundación García Chillón Orlando es una fundación que se crea en el año 2021, principios del año 2022. La idea es mucha colaboración social en diversos ámbitos de la sociedad, ¿no? Con esta fundación nos han invitado a desarrollar con ellos 2 Celta Academies en el sur del país, en las ciudades de Cap Skirring y Ushuaia. Una de las primeras cosas que hicimos realmente desde la parte industrial de los patronos de la compañía fue en nuestros orígenes donde pescábamos escuelas de fútbol en la India y en Perú. Y realmente esta escuela de fútbol en Senegal es un poco el culmen de todo el desarrollo que hemos hecho de colaboración en distintos orígenes para crear estas escuelas de fútbol junto con el Celtadi. La idea principal era conocer la cultura, conocer a las personas, cómo viven y un poco identificar cómo les podemos ayudar, sobre todo siempre en el ámbito deportivo, ¿no? En el ámbito de fútbol. Pues fue un recibimiento tan emotivo que yo me emocioné y me estoy emocionando ahora. Cuando llegamos, pues esperábamos tener algún contacto de Senegal que nos recibiera. Y la sorpresa fue que no solo fue uno, sino un ciento de gente esperándonos con la música, los bailes típicos y con camisetas serigrafiadas, con pancartas. Aquello, bueno, fue que quedamos todos llorando casi de la emoción. Un aplauso. El recibimiento fue una experiencia para mí tan emotiva, que no contaba yo con eso. Cuando nos mostraron todas sus danzas, sus cantos, sus bailes, fue impresionante. Remercier la fondation. Y también el club de Celta Vigo. C'est vraiment un immense plaisir de le recevoir. Vous attend avec une très grande fierté. Y toda la gente os deseamos muchísimas gracias por luchar contra el desarrollo en nuestra zona aquí. Merci beaucoup. Los jóvenes que están aquí con toda la ilusión del mundo.
pensando que algún día podrán ser algún aspa, alguna... Así que muchas gracias sobre todo y saber que es un principio de una gran estancia en Casamance, pero un gran proyecto. ¡Celta vivo! ¡Celta vivo! It is the most popular sport here in Senegal. Senegalese people are playing football everywhere in the country. I mean, if you travel in the city or another region in Senegal, you will see that people are practicing there. Facilidad que hay, te puedes jugar al fútbol donde tú quieras, da igual. Nosotros tenemos campo en toda parte, mientras que hay pequeño espacio, vamos a jugar. Pero el fútbol no es solamente eso, ¿sabes? ¿No? Si te refieres al fútbol europeo o campo, eso no. Pero tenemos playa, solemos jugar sin botas, como yo cuando era niño, juegas sin botas y nada, y vas a jugar. Entonces, no es fácil en el sentido de que si lo piensas como está allí en Europa, donde hay en cada barrio hay un campo donde puedes ir a jugar, no, aquí los niños les cuesta tener botas para jugar al fútbol, les cuesta tener buena ropa, les cuesta muchas cosas, pero bueno, todo lo que quieren lo hagan con felicidad. Tú verás un niño que con pantalón corto, ropa, eso, pero van al campo y están todos felices, da igual el campo lleno de tierra, de piedra y todo eso, vamos, jugamos y estamos todos contentos. Entonces el fútbol aquí es diferente. Pero para nosotros el fútbol es como una herramienta, es una herramienta para llevar a cabo diferentes acciones formativas con los chicos, con los jóvenes, que les permita estar fuera de la calle. Aquí, aunque no se conozca mucho, hay bastantes problemas de drogadicción. Antes, en Casamance, sobre todo, esos problemas no habían. Pero hoy en día, no sé si es el desarrollo turístico o no sé qué pasa, pero sí, la mayor parte de los niños que no llegan a tener estudios, todos están fumando. Antes lo que estaba aquí accesible era marihuana, pero hoy en día están con la droga dura y están todos metidos. Y también, pues como todos sabemos, que esto les anime a permanecer en el país y no tener esa necesidad de salir fuera con ese riesgo que tiene el subirse a un cayuco y hacer esos viajes donde muy pocos llegan, por lo que nos cuentan, sobre todo aquí. Aquí los senegaleses, desde Dakar hasta desde el alcalde del distrito de Parcelles en Dakar, hasta el prefecto o alcalde de Oussouye, pasando por otros líderes senegaleses, nos han hablado de infancia, nos han hablado de impacto a largo plazo, nos han hablado de formación como la principal herramienta para cambiar el país. D'abord, l'importance de l'itinéraire qu'on a fait. On est passé au niveau du préfet, première autorité morale et représentant de l'État au niveau du département. Je crois que c'est très important à ce que cette autorité-là soit informée de toutes les activités que nous allons mener au niveau de ce département. Le partenariat a abouti parce qu'il y a le préfet qui était derrière tout ce partenariat-là du début jusqu'à la fin. Tous les documents administratifs qu'on vous envoie. Voilà, c'est avec plaisir que nous les recevons ce matin. Muchas gracias por recibirnos, gracias por darnos a nosotros la oportunidad de poder estar aquí y de poder hacer cosas bonitas para nuestra comunidad y con nuestros niños, y que para nosotros es un honor. Los niños de Oussouye, cuando nacen, son igual de buenos para el fútbol que los de Barcelona, que los de Vigo, que los de Madrid, que los de Buenos Aires, que los de Brasil. Son igual de buenos. La gran diferencia somos los mayores, somos los adultos.
las oportunidades que les damos, los medios que les damos, la educación que les damos. Entonces, mi mochila loco. Sí, bueno, estos días, pues desde que llegamos enseguida empezamos a ver la posibilidad de no solo inaugurar las escuelas que hoy hemos inaugurado una y inauguraremos mañana otra, sino que hemos ido a ver distintos terrenos para buscar posibilidades de ayudar en otros ámbitos, como es en formación, en ayuda a los niños, en educación. Hemos visto bastantes opciones, alternativas, para no solo centrarnos en la parte de escuelas de fútbol, sino dar un paso más e intentar también ayudar en esa parte formativa académica de los niños. Entonces, si los libros los cogen del ordenador, ¿cómo hacen? Llevan el ordenador a otro sitio y lo descargan. La asociación ASACO es el lugar donde hacen todo, algo, actividades deportivas. Y bueno, hemos visto 5 colegios y también hemos visto un liceo, que es la escuela previa a la universidad, y bueno, pues podemos ver cómo los colegios tienen muchas carencias de infinidad de cosas, ¿no? de baños, de servicios, de mucho calor, con muchas veces techos de uralita que condensan la temperatura y es imposible estar una mañana allí y siendo los niños como son, concentrarse con las paredes de paja. Bueno, hemos visto muchas cosas que si tú no estás aquí no las vives y realmente te das cuenta que es mucho más bonito dar que recibir, ¿no? Pues es el colegio de Saraba, es un gran barrio y la población es un poco pobre, entonces muchos de esos niños o no van a la escuela o porque sus madres han quedado embarazadas y las familias han rechazado a las madres. Entonces hemos intentado que sus hijos vayan a la escuela. Resulta que el terreno nos lo han prestado, pero el propietario en principio nos había prestado aquí para estar. No había una fecha de caducidad, pero se levantó este año y les ha dicho que no hagan nada, ni muros, incluso nos ha dicho de tirar todos los muros que habían aquí. Y de hecho, entonces nos ha dicho que este año sí, pero el próximo año ya tenemos que buscarnos la vida. En julio tenemos que buscar una solución para que nuestros hijos vayan a la escuela. Y es el miedo que tenemos hoy en día. Pues todos podríamos pensar, siendo un club de fútbol, una fundación vinculada a un club de fútbol, al Celta, podemos pensar que venimos buscando jugadores. Obviamente estaríamos felices de que jugadores salgan de aquí, de los proyectos en los que estamos implicados, obviamente. Pero el objetivo no puede ser eso, el objetivo principal. Eso es una consecuencia de hacer bien muchas cosas. Creo que lo que nos da a Senegal es la posibilidad, por medio de la Fundación, de impactar en proyectos de desarrollo humano, en proyectos de desarrollo de la infancia, que es el principal foco de actividad de la Fundación Celta en esta nueva etapa. Es una alegría que les dan, porque al final no podemos hacer todo futbolista, pero podemos hacer por lo menos que todos sean hombres con valores. Da igual lo que quieres, dinero o no, el valor no es cosa de dinero. Y esto, cuando llega a Celta y nos dice que quieren apoyar este proyecto con nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos también. They will help the children to be on the right condition, to be good at football, and also they will help the children also to maintain them in the school. Para mi lucha era siempre dar una oportunidad a muchas personas, sobre todo a muchos niños, porque el futuro de un continente, de un pueblo, de un país, es la educación. Y cuando la Fundación Gasset-Chion me contactaron, he visto una posibilidad de poder desarrollar la educación a través del deporte. Cuando me hablaron de Celta, digo sí que va a ser algo muy, muy grande, porque
Me enseñaron videos de otros sitios que el Celta está involucrado haciendo cosas y digo, mi país lo necesita. Es una obra grande que un club grande como el Celta quiere ayudar a un pequeño pueblo como Ushuaia y Capsequirín. Es para dar las gracias. Entonces de aquí te llevas el impacto de una comunidad volcada con la formación de sus niños y te llevas sobre todo ver historias de superación que sinceramente para mí eran inimaginables hasta hace 5 días. Bueno, realmente Mamadou Campos ha sido, no sé si decir un absoluto descubrimiento, porque habíamos hablado alguna vez desde España con él. Sí que es cierto que hasta que llegas y le ves no te haces una idea el tipo de persona que es, no te haces una idea la labor que hace aquí en su comunidad, absolutamente desinteresada, de ayuda a niños, de ayuda a mayores, coordinación de colegios, es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Yo creo que sin él hubiese sido imposible desarrollar lo que estamos desarrollando. Sin Mamadou Campos no habría Celta Academy en Capesquirri ni en Ushuaia. De un gran problema, que le hizo casi perder la vida, que le hizo estar en coma durante 6 meses, que le hizo tener una discapacidad que hoy en día le dura todavía, aunque ya se ha mejorado bastante, pero una discapacidad en la cual era un niño que estaba absolutamente al margen ya de su comunidad, de su grupo de iguales. Se supera, se recupera en parte y gracias a unas personas que le ayudan, la importancia de la gente que ayuda, ¿no? Una generosidad absolutamente brutal, de una cercanía brutal, nos ha tratado con un cariño y con un respeto absolutamente increíble y no sé, es clave en este proyecto y es importante que él confíe en nosotros, que creo que lo hace, nosotros en él confiamos absolutamente. Le quedó tan marcada esa ayuda que él ahora quiere agradecer esa ayuda ayudando. Entonces, claro, es un efecto multiplicador, es un efecto palanca, ¿no? En el cual una persona me ayuda a mí, o sea, ayuda a Mamadou Campos, y Mamadou Campos está ayudando a 300, no, a 500 niños por medio del fútbol, aparte de otros muchos que ayuda en su vida bueno, de labor social, ¿no? Bueno, yo soy Mamadou Ba, soy guía turístico aquí en Senegal, pero todo el mundo me conoce por el apodo de Campos. Campos porque me han puesto mis madrinas valencianas. Siempre digo las dos personas que han hecho de mí una persona. Y aquí estoy, soy guía turístico y me dedico mucho a ayudar a la gente, sobre todo a la gente con enfermedades raras. Como yo he sufrido enfermedades raras, entonces toda mi vida me estoy dedicando mucho a la gente con discapacidades. Pues a los 7 años me caí en un árbol. Como todos los niños, quería subir a un árbol, buscar mangos y me caí. En el sitio donde me he caído había una rama y se me clavó la cabeza y me quedé en coma. Aquí en nuestra sociedad, en aquel momento no había buenos médicos. Como soy de padre musulmán, mi madre es animista, hechicera, pero los musulmanes cuando uno se muere o considera muerto, a las 6 horas se le deben enterrar. Entonces me miraron la pulsación, me tocaron el corazón, la pulsación, se veía que no funcionaba. Mi padre, que es musulmán, decidió que de enterrarme. Me lavaron, me pusieron en todo el ataúd musulmán para enterrar. Mi madre, que es hechicera, se levantó y dice: vais a enterrar a una persona viva, que no es normal. Ella, como es una mujer en una sociedad machista, no es fácil. Mi padre dice: no, es una mujer, está llorando por su hijo. Pero ella dice: no estoy ni llorando ni lloriqueando, vais a enterrar a una persona viva. Así, un señor se levantó por casualidad y decidió de dar a mi madre una oportunidad. Mi madre me cogió y me ha traído en un poblado que es aquí en la frontera con Guinea-Bissau, que se llama Cabros, y me llevaron a unos fetiches. Los fetiches son aquí creencias tradicionales, donde la gente cree en los espíritus.
y los yolas son animistas. Los animistas son la gente que creen a los fetiches y cada fetiche desempeña un papel también diferente del otro. En cada pueblo animista hay muchos fetiches, porque para cada necesidad hay un fetiche por eso. Fetiche para rezar, hay fetiche por la protección, fetiche por la justicia, para comunicar con los espíritus. Cada fetiche tiene su fetichero. Si una persona quiere ir en el fetiche, hay que coger vino de palma. El fetichero, antes de hablar contigo, va a tomar un poco de tu vino, ponerlo en la concha para dar a los espíritus diciendo, man, hay una persona que está aquí que quiere hablar con vosotros. Y después, escuchate. Y todo lo que la persona quiere decir, va a decirlo al fetichero y después el fetichero va a transmitirlo a los espíritus. Me llevaron ahí, donde he estado 6 meses. No sé cómo me alimentaban, eso no lo sé. Pero en 6 meses me desperté dentro del bosque, lleno de huesos, de espíritus. No sabía qué me había pasado. La única persona que me recordaba es la voz de mi madre, pero no sabía quién era, no me acordaba de nada. Preguntándole por qué estoy aquí, y me comentaron que sí, que me había caído en un árbol y que se me clavó un palo en la cabeza. Y a partir de ahí me quedé, no podía andar, entonces empezaba a gatear. Todo mi tiempo de juventud gateaba. Justo después llegaron 2 hermanas valencianas. Llegaron y se alojaron en mi casa por casualidad. Esas chicas, Amparo y Clara, han hecho un viaje en Senegal y al acabar el viaje escribieron un pequeño relato de viaje que se llama Sunugal, de su propio viaje. Al llegar a España vendieron ese libro pequeño y los fondos lo mandaron a un colegio católico en Ushuy y un sacerdote vino a buscarme en mi pueblo que se llama Girac, y de ese pueblo el sacerdote me llevó a Ushuy y que las 2 hermanas valencianas me habían pagado toda una carrera, porque siempre yo quería ir con ellas, pero no podían, y ellas al final me pagaron los estudios. Y siempre digo, mi madre me ha parido 2 veces, me ha parido como una mujer y me salvó de la muerte. Y Amparo y Clara han hecho de mí una persona, lo que soy hoy. Dices, es que es un ejemplo para todos. Mamadou Campos probablemente no estaría aquí hoy si no fuese por el coraje de su madre, pero probablemente no estaría tampoco aquí hoy si se dejase llevar por todas las dificultades que rodearon a su vida. Las superó. Hoy en día Mamadou Campos ayuda a más de 500 niños. Como Amparo y Clara me pagaron los estudios hasta la universidad y mi formación turística, entonces decidí yo devolver la moneda. Digo, seguramente no las volveré a ver, pero por lo menos para pagarles lo que han hecho de mí, yo también puedo ayudar a niños con enfermedades raras. He conseguido llevar niños a curarse en España, he conseguido llevar a niños a estudiar en España, y en Senegal tengo 35 niños que estoy pagando sus estudios, e incluso he conseguido tener un ingeniero que salió de mis ayudas. A partir de entonces siempre estoy intentando ayudar a la gente, pero siempre con mi pequeño trabajo, que soy guía turístico, y con lo que gano intento vivir, pero intento dar a la gente lo máximo posible. En 2009 una gallega viajó en Senegal, no conmigo, pero por casualidad nos hemos coincidido en un bar por casualidad. A la vuelta escribió equivocándose de correo. El correo que tenía es de mis madrinas, las valencianas que han hecho de mí una persona. Entonces ella me mandó un mensaje equivocándose. Y a partir de ahí me enamoré, pues nos enamoramos y me he ido a España. Y he estado 12 años en Galicia, en La Coruña, en Melinde. No, que la Galicia es... Eu quiero que tanto, ainda no lo sabes. No, que Galicia es mi tierra, es mi tierra.
y tengo mucha moreña de... Es que no puedo estar aquí en Senegal sin ir a Galicia. Galicia es, no sé, es la tierra bendita de Santiago de Compostela, así que, pues, sí, moreña de Galicia, sí, mucha moreña. Senegal nos aporta la posibilidad de vincularnos con empresas que son españolas, y una de ellas además es de Vigo, la que está vinculada a la Fundación Enrique García Chillón, es de Vigo, que tiene una actividad ya en varios países, que ha desarrollado varias Celta Academy, como el caso de Paita en Perú, Celta Academy Paita, Celta Academy en la India también, y ahora Celta Academy en Senegal, que están apostando por el fútbol como medio de desarrollo, como herramienta de impacto social, y que con ello estamos haciendo un proyecto que sinceramente no sería posible hacer solos. Quisimos incluso centrarnos un poquito en eso, precisamente por nuestra actividad pesquera del fundador Enrique García, que tiene la empresa de pesca y tenemos sede en Senegal, y nos gustó pues un poco ver todo el ambiente y cómo era en vivo nuestro sector. En Casamance, c'est la pêche qui est le secteur numéro 1 de développement. Están cargando el pescado. Es un pescado que aquí sinceramente se usa más para ahumar. El pescado es para ahumar. Una parte es para los arrozar en los campos como abono, pero otra parte es para comer. Entonces ellos, los chicos, van corriendo rápido para ir cargando los camiones. Cada caja que llevan ganan más dinero, pero a veces vienen con nada, vienen a buscarse la vida, algo para llevar a casa para comer, pero cuando vienen aquí, a la vuelta, pueden llegar a llevar 10 euros, 9 euros, a veces 15 euros. Pues la verdad súper enriquecedora, porque al final vivencia su contexto, su realidad, y dimensionas mucho pues, cómo se trabaja en los diferentes sitios, un mismo área, en este caso el área pesquera, y la verdad muy sorprendido de la cantidad y el volumen de gente que trabaja pues, en ese sector y que viven gracias a ese sector. Y de la mano de Profan, que ya es partner nuestro en diferentes proyectos, pues hemos decidido venir aquí y conocer de primera mano la escuela de Cap Skirring y la escuela de Ushuaia. La verdad es que juegan en contextos muy complicados, con terrenos de arena, donde el comportamiento del balón es difícil de afrontar, pero sí lo que hemos visto es mucho talento, hemos visto muchas ganas de jugar, mucha hambre de balón. Es un primer viaje en el que no se pueden llevar conclusiones. Es analizar la situación del país, que entender el país, conocer el país, tener la sensibilidad de entender lo que al país le importa. Al país le importa formación, desarrollo, y el país tiene la ilusión de que algunos niños lleguen a ser futbolistas. Perfecto, pues nosotros ya nos llevamos de aquí, el país quiere formación y desarrollo, y hay que trabajar fútbol porque les ilusiona llegar algún día a que los jugadores del país lleguen a ser profesionales. Eso no se puede prometer, pero esa ilusión nosotros la queremos alimentar, sin lugar a dudas, igual que la alimentamos en nuestra cantera todos los días. Todo el mundo tiene derecho a una oportunidad. Ya hemos visto ese niño que quiere ser como de los niños, y cuesta. Pero como digo, a través del Celta de Vigo, a través de la fundación, hay posibilidad de poder dar a esos niños oportunidades como lo hemos hecho hoy. Hoy, sinceramente, es un gusto que todos esos niños salgan y que todo el mundo lleve la competición del Celta. Es algo muy grande. Y esperemos que eso va a seguir. Y esperemos, sinceramente, con todos nuestros corazones,
que es un buen proyecto y que el centro se va a meter para sacar la cosa adelante. Yo tengo fe. L'année passée, on était à 67 filles. Donc au niveau des garçons, c'est 150 pensionnés. Au niveau des garçons, il y a 3 catégories. Il y a les seniors, cadets et juniors. Muy implicada la sociedad con el fútbol, muy implicada la comunidad y a nosotros bueno, pues han sido muy hospitalarios y por lo que nos dicen las personalidades locales, el alcalde, los presidentes de los clubes, estamos siendo una motivación importante para estos jugadores. Tu sais, Azako, c'est un rêve. Azako qui prend Azako, c'est un rêve vu le milieu là où nous vivons et que la conception de la société. C'est un rêve qui prône, que nous avons. Un rêve, nous croyons que le talent qui est là existant, on peut le modeler, on peut le transformer pour qu'on ait la meilleure qualité que le Sénégal en a besoin. Également, tous les joueurs qui sont là, on n'a pas d'international, donc les enfants ne rêvent pas. Mais avec l'arrivée de la fondation Esselta, les enfants pourront rêver. Et celui qui rêve change sa vie. maa ngi remercier nag tous les dirigeants de l'ASC Cap Skirring maa ngi gërëm waa fondation maa ngi gërëm waa Celta kontaan nañ trop si ñëw bi ñu ñëw fii. De todo corazón, todos juntos podréis conseguir lo que queráis. Es difícil que un niño, que un jugador llegue a ser futbolista profesional. Es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque hay muy poquitos equipos profesionales de fútbol en el mundo. No quiere decir que los niños no sean buenos. Quiere decir que hay muy pocos sitios para ellos. Nosotros, en cambio, sí podemos prometeros que vamos a compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia en el desarrollo de sus niños, de sus hijos. muy signature accord de partenariat dafa doon moment bu am solo ci football local. Vigo! Celta! Vigo! Il est un celtista. La verdad es que nunca pensé que el juego pudiese dar tanta felicidad, ¿no? Porque ves a niños, nos hemos encontrado unos en la calle, un niño inválido venía a cuestas de otro que lo estaba cargando hasta el campo y por lo visto lo lleva incluso al colegio así porque no tiene un medio de transporte. Y nuestra sorpresa es que lo vimos jugando en el campo de fútbol. O sea, es que es tremendo porque no hay nada que les impida llevar adelante lo que quieren. Y tienen una fuerza de superar dificultades que yo creo que nosotros no la tenemos. Hoy hemos visto a ese niño. A mí yo lloré como vamos. Porque hoy por lo menos ha podido disfrutar ese momento. Y es un gusto. Todo el mundo quiere ser así. Todo el mundo quiere compartir emociones bonitas con todos los demás. Todo amor. Los niños se acercaban a nosotros con tanto cariño. Y eran pequeños, eran medianos, eran mayorcitos de 13 años, así, pero todos con todo irradiaban amor hacia nosotros.
En el poblado de Usuye nos llevaron al bosque donde está el rey. Bueno, nos metieron como en el medio del bosque, una zona apartada, nos tenían todas las sillas preparadas. Primero llega la reina de Usuye y otras reinas y súbditas, y luego pues llegó el rey. Y bueno, fue una imagen surrealista, ¿no? La verdad es que extraña, pero muy bonita. Bienvenidos en el bosque sagrado del rey de Usui, Su Majestad el rey Sibilumbay Jeju de Usui, acompañado de sus miembros de la Cour Royal de Usui. Aquí tenemos la reina, Su Majestad, Reina Alice Umoy Jeju. Al lado tenemos la reina que nos viene de Guinea-Bissau, en un pueblo que se llama Karujay. También hay un rey ahí y la reina también está aquí con nosotras. Ella es una pretres también de la cultura yola. La pretres es como alguien que ve el futuro. Primero, la función principal de un rey es de asegurar la paz en su reino. También son como guardián de la tradición. También son protector de la naturaleza. Lo que somos animistas, creemos a la naturaleza. Y el rey es un protector de la naturaleza. Para nosotros, nuestra cultura, nuestros reyes son las personas más importantes para nosotros. Y es un honor para Califa que firmáis delante del rey para que lo sepáis que es una cosa importante también para la asociación ASACO. Y bueno, en presencia de ellos firmamos el contrato de colaboración que tenemos con el club de ASACO. Pues fue también otro motivo que yo me sentí acogida por ellos, porque también es difícil que llegue gente de fuera y que te acojan así. Que los hombres de aquí usan para subir a las palmeras, para buscar el vino de palma, que es muy importante en la tradición. Es el alcohol local que usan en los fetiches. Sí, el que nos contaran pues toda su cultura, toda su historia, incluso casi la representaban, ¿no? en una guía que nos hicieron por el bosque. Y pues eso, que la reina te invita a su casa a comer, que compartas la comida con ellos, es como arroparte y hacerte sentir de la familia. Y desde lejos estaremos muy pendientes para ayudaros y para daros la formación que necesitáis. Bueno, después de los primeros días, que fue de carácter un poquito más institucional y de protocolo, pues lo que vamos a intentar realizar con estas dos escuelas es trabajar bien en el campo, bien en el aula, los dos formatos que a través de Celta Academy podemos realizar. Por un lado, la formación de entrenadores y después en el campo poder trasladar la metodología que hemos compartido con los entrenadores aquí en el campo con los chicos. Darles todos los recursos posibles que estén en nuestra mano, tanto materiales como a nivel de formación y todos los conocimientos que les podamos aportar, para que los niños puedan disfrutar del fútbol, aprender y mejorar, y sobre todo también, que es lo que va ligado al fútbol, aprender unos valores que van ligados a él.
lo que más me gusta es poder compartir conocimiento e intentar transmitiros la pasión con la que yo disfruto del fútbol. Es muy importante que entendáis que lo principal es el jugador. No ganar o perder, mejorar al jugador. Lo fácil es hacer un ejercicio, lo difícil es que ese mismo ejercicio tenga objetivos individuales. Lo importante es la consecuencia, el ser coherente, el ser lógico. Es decir, yo no puedo decirle a un niño que no grite a un compañero si ve al entrenador gritar. Todo lo que hagáis, esté bien o esté mal, para los niños es algo que van a repetir y van a querer hacer. Dos equipos. Yo voto el balón. Pues nosotros creemos que al final tenemos que analizar un poquito el contexto y de lo que hemos estado viendo, pues creemos que donde más podemos aportar seguramente sea en el lado de los entrenadores, de los monitores, porque seguramente pues de ahí vengan ya muchas de las carencias que posteriormente se puedan tener en el lado de los entrenamientos, de las tareas y de la práctica del fútbol, con lo cual incidiremos sobre todo por las mañanas en el trabajo con entrenadores, trabajo formativo, tocando diferentes áreas dentro de los entrenamientos, y por la tarde pues estaremos con los chicos y con los entrenadores compartiendo un poquito esa metodología. Trabajar dijisteis que ir a pases. Si ya hicisteis una rueda de pases, vamos a llamarlo rueda de pases, una tarea con activación, y lo siguiente es desarrollar eso. Si antes lo hice en pequeño, ahora lo hago un poco más grande y con más oponentes, más rivales. Que sepamos que hay muchos niños aquí que no han tenido la suerte como nosotros de salir, pero ya con el internet ven muchas cosas y se creen que es fácil. Y nosotros tenemos, es duro explicarle que este jugador que ves aquí no es fácil. Eran 3.000 niños en una academia y solo salió aquí a Gaspas. Y tú estás aquí y piensas que vas a llegar. Se relajan. Entonces es duro, pero bueno, le damos gracias siempre a Dios por todas las cosas que tenemos aquí, la familia, a ustedes, por venir a Senegal, y espero que vas a venir mucho más, que el proyecto que tengáis aquí también os ayudamos a que lo perfeccionáis como queráis. Así que muchas gracias. Nosotros a través del Z, de la fundación, queremos que los niños tengan, por lo menos que el niño tenga una oportunidad. Nadie puede garantizar el éxito, pero por lo menos que tengan una oportunidad, y eso de que es mi lucha. Vienes pensando que tú estás ayudando mucho y te vas de aquí hasta con un poco de sentimiento de vergüenza, ¿no?, por haber dicho que tú venías a ayudar mucho. Ellos ayudan mucho. Nosotros los podemos ayudar a ellos, a los líderes sociales que ya están ayudando. Nosotros no vamos a cambiar el país, ellos lo van a cambiar. Con nuestra ayuda, un poquito de ayuda, un poquito de nuestra ayuda les va a ayudar mucho a ellos. Pero sin ellos nosotros no ayudamos al país, es imposible. Trabajarlo, no abandonarlo, el seguir en contacto con ellos, el hacer control, la constancia. Ya que hay gente dispuesta a llevar adelante este proyecto y mantenerlo, que estemos ahí constantemente acompañándolos y viendo sus necesidades, viendo que consiguen sus retos y estar con ellos, acompañándolos siempre. Me quedo con las personas que he conocido aquí y que en España a veces las vemos muy alejadas, pero aquí nos ha ayudado a entender que son unas personas maravillosas con quien realmente vale la pena estar y con quien disfrutas estando en contacto con ellos. Con todo el compañerismo que hemos tenido, con toda aquella gente, lo que nos dieron y que volvería otra vez.
con lo poco que tienen ellos aquí, son capaces de compartir todo con nosotros y nos ofrecen todo lo que tienen y todo lo que son, nos lo dan sin pedir nada a cambio y sin nosotros tener que pedírselo ni mucho menos. Tú llegas aquí con una idea de ayudarles, de intentar mejorar un poco sus hábitos de vida, de su formación, pero te das cuenta que lo que ellos te aportan a ti va a ser muy difícil que nosotros nunca jamás seamos capaces de aportarles. Y me hace ver que al final pues el fútbol es un vehículo transmisor de valores y más en este tipo de acciones que realiza la Fundación Celta. A la Celta, 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 a la Celta.